Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Homo Irrealis de Andrés Aciman. No sé cómo se pronuncia el apellido, lo he intentado buscar y no he llegado a ninguna conclusión. Asiman o Asiman o Asiman, la verdad es que no lo sé, porque aunque el autor vive en Nueva York, no es originario de ahí, creo que nació en Egipto, ¿no? Me parece. Yo no conocía a Andrés Aciman y de hecho cogí el libro, le eché un ojo así en la librería, me gustó mucho y me lo traje y estaba leyéndolo y me ha fascinado bastante la prosa y la erudición de este autor. El libro no es narrativa, es una novela. Aciman se ha hecho muy famoso por una novela, por narrativa, ¿no? Por una novela que se llevó al cine, es Call Me By Your Name, en español la han traducido por Llámame por tu nombre, que bueno, ya sabéis, una película que dio bastante que hablar, porque era un poco polémica, pero también muy bien rodada, de una belleza plástica muy bonita, y en el que se hizo famoso el actor Chalamet, ¿no? Se hizo famoso allí con esa peli. El libro es como una especie de conjunto de pequeños ensayos acerca del arte en el que él reflexiona sobre sí mismo, sobre el arte, de cómo lo recibe y qué piensa acerca de ello. Y a veces es como que él mismo es una excusa para hablar de ciertas obras de arte, a veces como que la obra de arte es una excusa para hablar de sí mismo. Y me gusta bastante este formato porque habla de muchos autores y habla de muchas de muchos artes diferentes, no se centra solo en la literatura, habla de literatura, pero habla también de cine, habla un poco de música, no mucho, y habla de pintura también. Y se ve que el hombre tiene una cultura vasta, muy grande, enorme, inabarcable para los seres mortales, pero creo que vale mucho la pena leerlo solo por leer la prosa, que está súper bien escrita. Y yo también aquí quiero el trabajo de traducción, que es Nuria Molines, agradecerle el gran trabajo de traducción que ha hecho, porque uno siente, ¿no? Aunque yo no conozca la prosa de Andrés Aciman, pero tengo la sensación de estar leyendo el original más que el estar leyendo la traducción. Así que esta mujer, Nuria Molines, la ha hecho súper bien, ¿eh? Como digo, es una experiencia muy buena la lectura de este libro, simplemente leerlo y leer lo que va diciendo, me parece solo que el hecho de la lectura ya vale la pena, independientemente de lo que diga, lo que deje de leer, simplemente leer las palabras, la manera plástica la que tiene de escribir, y me ha gustado mucho y he sentido mucho interés por este autor, del que pienso leer más cosas, porque no había leído. Lo que hay en español, básicamente, por lo que hay publicado, creo que hay casi todo publicado en español, pero básicamente es Lejos de Egipto, que no está en Alfaguara, que está en Libros del Asteroide, si no recuerdo mal, y Llámame por tu nombre, que creo que sí que está en Alfaguara. Y luego tiene algunos otros libros también de relatos y tal. ¿De qué habla en este libro? ¿Qué es esto del Homo Irrealis? Habla del Homo Irrealis como una especie de proyección de una categoría gramatical de verbos, que son los verbos irrealis, que son los verbos que tienen que ver con el futuro, con el subjuntivo y con el condicional. Porque él hace una especie de biografía de lo que, o al menos está todo el rato rondando acerca de lo que él podría haber sido, a lo mejor si hubiera tomado otra decisión, o de lo que él hubiera querido ser, pero al final no ha sido, y de cómo eso hace una especie de agujero en el alma, ¿no? Agujero en la psique, y está como rondando todo el rato acerca de eso, ¿no? Y como de alguna manera todos vivimos rondando, haciendo un círculo acerca de lo que podríamos haber sido y no hemos sido, a veces con resentimiento, a veces con nostalgia, y a veces incluso, como habla de la nostalgia de tener nostalgia, ¿no? Algunas veces la idea de sentir nostalgia por sentir la propia nostalgia de las cosas. Y él lo plantea desde el punto de vista de él cuando joven, ¿no? Que vive en Egipto y quiere, o la familia, como hay mal ambiente en Egipto, y muchos, porque él es judío, y muchos están, ¿no? Que él es judío, y muchos están emigrando y están yéndose del país, como él quiere irse, pero por otro lado no quiere irse, ¿no? Y esa idea de él se proyecta en el futuro como una persona que vive en París, o que vive en Roma, o que vive en otro sitio, al final acabó viviendo en Estados Unidos, aunque vivió en Europa un tiempo, se fue a Nueva York, y como también él echa de menos la vida que podría haber tenido si hubiera vivido en Egipto, ¿no? En Alejandría, creo que es. Y habla de muchas ciudades, le dedica un par de capítulos a Roma, hablando sobre Freud, ¿no? Habla de cuando Freud visita Roma, qué es lo que visita siempre y por qué él también cuando va a Roma visita
los mismos sitios, los mismos lugares, cómo lo visita cada vez que va. También nos habla acerca de 3 películas, cada uno le dedica un capítulo a cada una, 3 películas del cineasta francés Romé, creo que se pronuncia Romé, ¿vale? Lo siento por mi pronunciación del francés, y son películas antiguas en blanco y negro que él veía en un cine allí en Manhattan, cuando Manhattan no era lo que es ahora, ¿no? Sino que era un lugar así con callejuelas un poco más feas y tal. Y cómo él ve en el cine de este autor de una especie de creación de un género masculino diferente, ¿no? Un género masculino que no es una masculinidad tóxica, sino que un género masculino que presenta una sexualidad quizá no tan voraz, sino más medida, más tranquila, de rechazo opciones, aunque me gusten simplemente porque yo busco otra cosa, algo así, ¿no? Y me parece muy interesante este enfoque que le da de un cineasta que yo sinceramente no conocía, ¿vale? A mí me gusta mucho el cine, pero las pelis de este hombre no las había visto y ya tengo curiosidad por verlas, ¿no? También habla de Proust, tienes que hablar de Proust porque al parecer este hombre es un experto en Proust y habla muy bien de Proust. Cuando digo habla muy bien, no es que lo deje en buen lugar, sino que saca elementos de pensamiento acerca de la prosa de Marcel Proust, que hablando de En busca del tiempo perdido y de otras novelas que escribió, que a lo mejor no son tan evidentes y no son tan obvias. Y yo creo que el gran acierto del libro, el gran acierto de este hombre escribiendo, es que bucea mucho, porque hay elementos que podrían ser muy superficiales, pero él siempre va un poco más abajo. Es como un amigo que tú tienes que te reta a bucear y siempre llega más abajo que tú, ¿no? Y tú nunca puedes seguirlo y te admiras, ¿no? Te admiras de eso. Y yo la verdad es que he sentido bastante admiración por este hombre porque me gusta mucho cómo escribe. Creo que tiene una prosa súper potente y todo lo que dice es interesantísimo, ¿vale? Es un gran valor artístico, estético y también de pensamiento. Recomendaciones. El libro es fácil de leer, el libro se lee bien, pero no diría yo que es fácil de leer. Algún párrafo he tenido que leer un par de veces porque a veces digamos que incurre en estructuras, ¿no? Sobre todo de pensamiento. Cuando habla un poco más profundamente de pensamiento, habla de conceptos que digamos que nosotros no manejamos en la vida cotidiana, ¿no? Como tener nostalgia y cosas por el estilo que te hacen pensar un par de veces. Eso no significa que sea difícil de leer, ¿eh? A mí no me ha parecido difícil de leer ni me ha parecido aburrido, ¿no? No es un libro largo, son 250 páginas o algo así, pero las páginas no están muy llenas de texto, es decir, no es una letra 9, ¿no? Con un texto generoso y tal. O sea que es un libro que se lee bien, yo creo que me lo he leído en 3 sentadas o algo así. Y es un libro que creo que divierte bastante, ¿vale? El sentido de te deja seducir por lo que te va diciendo y es como la oportunidad de tomarte un café y que te hable una persona de un intelecto muy potente, ¿no? Así que si queréis algo ligerito así para leer que no tenga mucha sustancia, pues no es el libro, ¿vale? No es el libro que quizá deberíais leer. Si queréis leer sobre el arte, sobre Freud, sobre Pessoa, sobre Marcel Proust, sobre cineastas franceses de la Nouvelle Vague, un poco sobre Beethoven, hablan un poquito sobre Beethoven, muy poco, casi no habla nada, y sobre pintores impresionistas, y sobre Dostoyevsky, sobre Gogol y otros escritores rusos, el libro os va a encantar, ¿vale? El libro os va a gustar mucho, porque son los temas que aborda, incluso la mirada que tiene sobre las ciudades, sobre Roma, sobre los lugares de Roma, los lugares de Alejandría, los lugares de Nueva York, ¿vale? Yo creo que es un libro bastante completo en ese sentido, muy sui generis, ¿vale? Esto no es un libro de ensayo, no es un ensayo que hable de tal cosa, sino que es una especie no es un diario, pero entraría en la categoría de una cosa mucho más desesquematizada que un diario, pero sin llegar a un ensayo ni a algo biográfico. Se queda un poco ahí en medio y está como en esa media tinta, pero que no es un camino a mitad, ¿no? No se trata, le pongo aquí a ver si lo veis. Me estoy diciendo, ¿no? Si aquí hay, ¿no?, el ensayo, la biografía, el diario y no sé qué, no se trata de un camino, sino que es algo como elevado, que está aquí en medio, ¿vale? Y que es capaz de otear todos los géneros estos que estoy diciendo desde arriba. Y me ha parecido muy interesante la manera, el planteamiento, la manera en la que lo escribe, cómo escribe y de qué escribe. Me parece un libro magnífico. Así que recomendación, si queréis leer algo muy intenso y muy
muy bien escrito y tenéis tiempo y ganas, ¿vale? Porque ya os digo, el libro no es difícil de leer, pero tampoco es ligero, ¿vale? Tampoco es facilito. Os recomiendo mucho que leáis este libro, ¿no? Así que recomendación de Serifa, Andrea Siman, Homo Irrealis.